muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien, con muchísima energía para iniciar el día de hoy, el tema de hoy. Espero que pues tengan muchísimos ánimos y muy buena energía. Vamos a trabajar el tema de la mitología griega. Ya creo que con hoy damos por cerrado este tema, entonces es muy probable que la otra semana iniciemos con un pequeño quiz. ¿Listo? Me preocupa un poquito los estudiantes que no me han enviado actividades. Yo ayer estuve revisando. Unos no, creo que hubo como confusión con la tarea o con la actividad académica. El profesor dejó en la bitácora unas indicaciones de que tenían que escoger una película. Y a partir de esta película que tiene pues todo lo que tiene como tema central la mitología griega, tenían que hacer un mapa conceptual. ¿Sí? Unos estudiantes me escribieron otras cosas, otros se confundieron con la guía de aprendizaje que vamos a trabajar esta semana. Entonces, Profe, cuéntame, pero lo del mapa conceptual era para la semana pasada, ¿cierto? no te estoy escuchando. Que lo del mapa conceptual era para la semana pasada. Que si lo del Sí, mapa era la conceptual... semana pasada, sí, pero se califica, está disponible hasta el domingo. Entonces, yo lo califiqué el lunes, ayer. Ya. Y el taller de esa semana sí es como un cuadrito. El taller de esta semana, ahora te lo voy a explicar. Unos ya lo hicieron, pero entonces tienen pendiente el pasado. ¿Sí? Por favor, chicos, tener en cuenta que el Internet es una muy buena herramienta para que nosotros hagamos nuestros compromisos académicos, pero no significa que saquemos toda la información de allí. Nosotros tenemos un cerebro maravilloso, yo sé que ustedes tienen muchísimas habilidades. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer las cosas por ustedes mismos, ¿sí? Que es el objetivo para que ustedes aprendan. Yo a todos les contesté en la plataforma, les di como las instrucciones, si tienen que volver a presentar el trabajo nuevamente, pues lo tienen que hacer. Y pues los que no han enviado ningún trabajo, pues la idea es que se pongan al día durante esa semana y que lo envíen, ¿vale? Profe, una pregunta. ¿La plataforma va a estar habilitada para la semana pasada? Pues ustedes Oh, me lo pueden enviar, ok. me lo pueden enviar por WhatsApp o yo me imagino que la plataforma da espacio para que ustedes entreguen la actividad. Y si no, pues me la envían por WhatsApp, no pasa nada. Bueno, O sea, bien. el objetivo es que se pongan al día. Que se pongan al día, pues porque si no les va a quedar un uno ahí. Recuerden que si no entienden algo, me pueden preguntar, ¿vale? Es bueno que pregunten porque siento que hubo como mucha confusión en esa actividad y me hubieran preguntado, habrían salido de dudas. Listo. Vamos a empezar con el tema, que es mitología griega. Quiero como mirar qué han aprendido de la mitología griega, qué recuerdan de la clase anterior, de lo que han leído, los que miraron las películas, qué recuerdan un poco sobre este tema. No recuerdan nada. Que hay muchos dioses. No te escuchamos, un poquito más fuerte. Que hay muchos dioses. Muy bien, que hay unos dioses. Recuerden Muchos. que las mitologías... ¿Cómo? Que hay muchos dioses. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere dar un aporte? Recuerden que todos los aportes y lo que ustedes digan, yo voy a estar acá tomando nota de los que están participando. Y eso les va a sumar puntos al final del periodo. Bien, cuando hablamos de la mitología, vamos a hablar la forma de tradición oral, de los mitos, de las también tradiciones que tienen los pueblos originarios. ¿Sí? Entonces estamos hablando de culturas muy antiguas. Y les decía que la mitología no solo existe
en Grecia, sino en todo el mundo. En nuestro continente y en nuestro país hay mitología, hay mitos, ¿sí? Que tratan de explicar el porqué o el origen de las cosas, ¿sí? Recordemos que el ser humano siempre ha tenido como esa duda, esa inquietud de nosotros de dónde venimos, ¿sí? ¿Quién fue que nos creó? Y antes no existía la ciencia, entonces había muchísimas preguntas sobre el universo, sobre el hombre y sobre todo lo que nos rodeaba. Entonces la forma para dar respuesta a esas preguntas fueron a través de los mitos. Por eso la mitología cobra tanta importancia, ¿sí? Y ahora tiene pues un valor cultural muy grande. Lo que es la mitología griega, pues aún más, porque esa tiene muchísima influencia hasta la actualidad, ¿sí? Como Roma invadió lo que fue Grecia y absorbió casi que toda la cultura de allí, entonces toma todos esos elementos culturales y cuando van colonizando, van como compartiendo esa cultura, ¿sí? Entonces vemos que toda la península ibérica fue invadida por Roma, ¿sí? Lo que fue el Imperio Romano. De hecho, nosotros tenemos muchísima influencia, no solo cultural, sino léxica, nuestras palabras, ¿sí? La forma en la que nosotros hablamos, hay muchas raíces griegas, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto cuando vamos a hablar de mitología griega, ¿vale? Como ya lo decía, cuando hablamos de mitología, en especial la griega, pues va a ser un conjunto de mitos, ¿no? Y el mito, pues, es una narración que busca explicar el origen o el porqué de las cosas, ¿no? Estamos hablando de una cultura muy antigua de Grecia, ¿sí? Muchísimos años antes de Cristo, ¿sí? Vamos a hablar de dioses, de héroes, de la naturaleza, la relación del hombre con los dioses, también con la naturaleza, con sus tradiciones, con sus rituales. Y la mitología, sí, sí, me pueden enviar el trabajo por WhatsApp, pero me escriben sus nombres completos y el grado, por favor, el ciclo. Voy a preguntar. Profe, ¿Cómo no te escucho? Hay mucha interferencia, no te entiendo. Que una característica de esta mitología es que los dioses... Ya voy a explicar eso. Listo. Entonces, la guía de aprendizaje del ciclo 6, pues el tema es la mitología griega. Les dejo una frase que espero les genere reflexión. Dice, somos lo que hacemos cada día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Recuerden que nuestras acciones o nuestra forma de ser es de todos los días. Entonces no significa que una persona hizo algo bien y que ya es buena persona, no, tiene que ser un hábito. Y es importante que nosotros formemos buenos hábitos, en especial los buenos hábitos de estudio, ¿sí? Yo sé que a veces uno puede ser un poco desorganizado con los horarios, deja todo como para lo último, pero es bueno, si queremos tener un buen proceso de aprendizaje, que podamos distribuir muy bien nuestro tiempo y para poder aprender. De hecho, me pareció muy interesante ayer un estudiante que me escribió que ya estaba desarrollando esta guía porque él quería pues hacer todo con tiempo para que el viernes tener todo listo. Entonces es bueno que vayamos creando hábitos de estudio. El objetivo de esta guía de aprendizaje va a ser pues identificar las características principales de la mitología griega. Bien, empezamos con una pregunta, después a nivel personal, a partir de todo lo que nosotros hemos aprendido hasta el momento, con las películas que ya miraron, con lo que el profesor de pronto les alcanzó a explicar y con lo que yo les he explicado. ¿Por qué creen que es importante conocer la mitología griega en la actualidad? ¿Sí? ¿Por qué seguimos hablando de la mitología aunque han pasado tantos años, tantos siglos?
y seguimos hablando de dioses, y seguimos hablando de toda una construcción de un mundo, de una cultura. ¿Por qué será que seguimos hablando de eso? ¿Por qué es importante? Porque es cultura general. Porque es cultura, puede ser una respuesta. ¿Qué otra respuesta creen ustedes? Recuerden, la mitología es muy importante porque fue la manera en que el hombre quiso explicar todo lo que estaba a su alrededor, ¿sí? Y representa una cultura, representa unos ideales, representa todas unas prácticas y una forma de ver el mundo. Fue muy influyente durante la Y historia. ha sido muy influyente en la historia. Por ejemplo, nosotros cuando vemos una persona muy musculosa, ¿qué le decimos? Uy, Hércules, que eso viene de la mitología griega, ¿sí? Fue una forma de representar el mundo, de explicar todo lo que está a nuestro alrededor. Sí, la mitología griega en especial, más que las otras mitologías, que la nórdica, aunque la nórdica también ha tenido mucha influencia, ha influido no solo a nivel literario, sino en todo el arte. Vemos muchísimas películas de mitología griega, yo creo que ustedes vieron dibujos animados, cómics a través de la mitología. Hay muchas esculturas, hay muchas pinturas, escritores han reescrito nuevamente la mitología, entonces pues ha tenido muchísima influencia en todos los campos del arte. ¿Listo? Vamos a explicar cuáles son como las características principales del mito, en especial que estamos hablando de mitología, ¿no? Tener en cuenta que los mitos se transmitieron de manera oral, ¿sí? En esa época, pues, no estaba como tan consolidada la escritura. Recuerden que incluso en la Edad Media, los únicos que tenían fuente del conocimiento eran las personas de la iglesia. Entonces, los obispos, los sacerdotes, eran los que tenían como fuente al conocimiento. Entonces, eran personas que sabían leer, sabían escribir. Recuerden que las misas se daban, eran de espaldas y en latín. Ya prácticamente las personas no entendían absolutamente nada, solo en la época del Renacimiento es que este conocimiento se lleva al pueblo, ¿sí? Donde las personas del común, los campesinos, empiezan a leer, empiezan a escribir, ¿sí? Pero entonces, como estamos hablando de una cultura muy antigua, ¿sí? Estamos hablando de la mitología, de 1200 años antes de Cristo, ¿sí? Muchos siglos antes. Entonces, la escritura no era como el común de la época, ¿sí? Entonces, lo que hacían las familias o la mayoría de las culturas eran sentarse como en círculos con sus familias, con sus abuelos y contar historias, ¿sí? Alrededor del fuego. Entonces, contaban las historias, los mitos, las leyendas, y eso se iba como transmitiendo de manera oral. Entonces, los hijos luego tenían más hijos y le contaban esas historias a sus hijos y así sucesivamente. Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Una de las características importantes de la mitología griega, que se transmite de manera oral. Luego, cuando pasan los siglos, pues las personas consideran importante registrar esas historias, porque recuerden que lo que no está escrito es fácil de olvidar. Entonces, lo que fueron los grandes poetas, los grandes escritores, las grandes mentes, empezaron a escribir. Bueno, entonces está el mito de, de Hércules, está el mito de Hades, de Poseidón, entonces vamos a contar las historias de ellos. Entonces se sentaron y empezaron como a escribirlas. ¿Sí? Y pues así fue que se pudo conservar esa mitología, esa riqueza cultural.
Entonces, una de las características del mito y pues de la mitología griega va a ser que construye una identidad, ¿sí? Y le va a dar sentido a la vida de una comunidad. ¿Por qué identidad? Porque las personas de Grecia son personas que van a construir todo unos ritos, ¿sí? Entonces van a hacer fiestas, van a hacer, así como nosotros hacemos acá en el Huila, la fiesta del San Pedro, ¿no? Que es algo muy cultural y algo muy típico de nosotros y muy característico del huilense. Ellos le van a hacer, por ejemplo, la fiesta a Dionisio, que es el dios del vino, y más adelante esta fiesta va a dar como origen el teatro, ¿sí? Entonces por eso es muy importante esta mitología, miren todo lo que influye o todo lo que influyó en, en este pueblo. Pues se transmite de manera oral, ya lo expliqué, los jóvenes, a través, por medio de los abuelos, ¿no? Es un texto muy simbólico, ¿no? Yo les hablaba mucho del significado de las palabras y el significado de los nombres de los dioses. Por ejemplo, vamos a encontrar el dios Cronos. Cronos en griego significa tiempo. Por eso esa palabra llega a nosotros por medio del cronómetro, ¿sí? Que significa tiempo. Entonces, vemos a través de la literatura cómo Cronos se come a sus hijos. Entonces, los hijos pues somos los seres humanos y pues Cronos es el tiempo. Entonces, es algo muy simbólico, no es algo tan literal, que hay que hacer muchas inferencias y muchas deducciones. Los mitos pues van a explicar el origen, entonces le van a dar significado al origen del mundo, de los pueblos, ¿sí? De la naturaleza, le van a tener un poco de significado porque, bueno, ellos, bueno, pero ¿de dónde nació el árbol? ¿O de dónde nacieron los animales? ¿De dónde surgió? Entonces, los mitos le van a dar como esta razón, ¿sí? De dónde venimos nosotros. Ahora, pues, entendemos un poco a través de la ciencia cómo ha sido el tema de la evolución y la construcción del universo, pero en esta época no. Vamos a encontrar algunos tipos de mitos, eso lo veíamos en la clase anterior, que va a ser antropocéntrico, teocéntrico y cosmogónico, ¿sí? Entonces, antropocentrismo pues va a tener que ver todo con el ser humano, con el origen del ser humano, luego los teogónicos, pues origen de los dioses y todas las divinidades, los que tienen que ver con el cosmos, pues el mundo y la naturaleza. Está este mito, hay un libro que escribió la escritora Ana María Ochoa, es una escritora argentina muy buena, y ha hecho como una recopilación de todos los mitos y los héroes de Grecia. Entonces nos va a contar paso a paso cómo ha sido esa mitología. Entonces vamos a leerlos entre todos. Recuerden que leer es comprender, no simplemente decodificar signos lingüísticos, sino darle sentido a lo que estamos leyendo. Listo. Vamos por acá. Andrés Felipe, ¿me escuchas? ¿Sigues ahí? Andrés Felipe. No me escucha Andrés Felipe, seguimos. Brian, Steven. Señora, Hola Brian, ¿me puedes escuchar? sí, señora. Listo, ¿me vas a ayudar con la lectura del mito? Así empezó el universo, creo que se llama. Listo, Steven, inicia. ¿Sí puedes ver mi pantalla? Espero. Así comenzó el universo. Antes que todas las cosas, en el comienzo de todos los comienzos, solo existía el caos infinito.
la confusión y el desorden de lo que no tiene nombre. Y del caos surgió Gea, la madre tierra, enorme, hermosa y temible. Como Gea se sentía sola, quiso tener un marido a su medida, pero ¿quién podría ser tan inmensa como para abrazar a la tierra entera? Ella misma creó al cielo estrellado. Entonces creó al cielo estrellado, que es tan grande como la tierra y todas las noches la cubre extendiéndose sobre ella. Y lo llamó Urano. Gea y Urano, es decir, la tierra y el cielo, tuvieron muchos hijos. Primero nacieron 12 titanes varones y mujeres. Después nacieron los 3 cíclopes, gigantes con un solo ojo en medio de la frente. Los cíclopes fueron los, los dueños del rayo, el relámpago y el trueno. Y finalmente nacieron los 3 hecatonquiros, monstruos violentos de 50 cabezas y 100 brazos. Urano desconfiaba de sus hijos, temía que uno de ellos lo despojara de su poder sobre el universo y por eso no les permitía ver la luz. Los mantenía encerrados en las oscuras profundidades de la tierra, es decir, en el vientre de su propia madre. Ese lugar oscuro y temible y terrible se llamaba el Tártaro. Gea inmensa, pesada, no soportaba ya la tremenda carga de tantos hijos aprisionados dentro de su cuerpo y sufría también por ellos y por su triste destino. Solo ustedes pueden ayudarme, hijos míos, le rogó. Con esta voz mágica que yo misma fabriqué, debe enfrentarse Urano, ya es hora de que pague por sus maldades. Pero los hijos, aunque eran enormes y poderosos, se sentían pequeños frente a su padre, el inmenso cielo estrellado, y no se atrevían a asomarse fuera de la madre tierra. Solo el joven Cronos, el menor de los titanes, un malvado de mente retorcida, estuvo dispuesto a ayudarla, pero no fue solo por amor a su madre, sino porque tal como lo temía Urano, planeaba quedarse con todo el poder. Una noche cuando Urano, el cielo estrellado, llegó trayendo consigo a la oscuridad y cayó sobre la tierra, envolviéndola en su brazo, su hijo, Cronos le cortó los genitales con la hoz que su madre le había entregado y los arrojó al mar. En ese lugar rodeaba la espuma y nació la hermosa de las deidades, Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. Maldito seas. Perdón, te interrumpo. Mira la relación que existe ahí, es muy simbólico, ¿sí? Porque Afrodita también es la diosa del deseo, de la sensualidad. Entonces, si miren de dónde nace Afrodita. ¿Sí? ¿No era también de la fertilidad? Ajá, continúa. Maldita seas, gritó Urano, enloquecido de dolor. Yo te condeno a que uno de tus propios hijos te destruya como hiciste conmigo. Entre tanto, Cronos le había prometido a su madre liberar a todos sus hermanos de las profundidades del Tártaro, donde estaban encadenados, pero cuando vio a los cíclopes y a los hecatonquiros de aspecto tan aterrador, decidió que era mejor volver a encadenar a esos monstruos. Solo los titanes, los más parecidos a él, quedaron libres y lo ayudaron a gobernar. Urano no murió, pero ya no tenía el poder. Ahora era Cronos, el joven titán de mente retorcida, el que reinaba sobre el universo. Muy bien. Y ahí termina el mito. ¿Alguien me falta por tomar la asistencia? Como 2 personas acabaron de llegar. ¿Me pueden decir sus nombres, por favor? María Valentina.
¿Cómo? María Valentina. María Valentina. Profe y Axel. Sí. María Valentina Díaz. Sí, señora. ¿Listo? ¿Alguien más? Listo, Andrés, muy bien por el aporte. Sí, después Crono se va a comer a sus hijos. Bien, vamos a continuar explicando. Recuerden que leer es comprender, ¿no? Comprender lo que estamos leyendo. Ya leímos el mito. Luego de haber pues, leído este mito van a responder o van a solucionar 2 puntos. Uno, ¿a qué tipo de mito pertenece? Acá aparece un cuadrito en el que aparece la clasificación de los mitos. ¿Cuál creen? Cosmogónico, ¿no? Muy bien, ¿por qué? Porque el cosmogónico nos habla de la explicación del mundo y ahí nos está hablando pues del universo, lo mismo, ¿no? Y que los Listo, fenómenos... perfecto, lo hiciste muy bien. Esa es la respuesta correcta. Luego nos va a Gracias. aparecer un cuadro, ahora me recuerdo su nombre para darte el punto positivo. Luego vamos a tener un cuadro donde el tema principal del mito que acabamos de leer, ¿cuál es? Pues el tema Los principal es dioses. los dioses, sí. Sí, Puede ser, ¿qué otro tema podemos tener? El universo. La creación. la ¿Cómo se creación, creó, sí, no? la Muy creación. La bien, la creación, creación ¿cómo del se creó? universo. Ese va a ser el tema. ¿Qué personajes? ¿Cuáles son los personajes? Pues Gea, Urano, Gea, los está, Ea, Urano, ¿quién más? está la Afrodita. Afrodita, Crono. titanes, los titanes. Cronos, los Muy bien. titanes, los Todos hecatónquiros. esos son los personajes. ¿Cuáles son los escenarios en los que se narra la historia? en un mar, Del cielo. en un mar El donde universo y la tierra, ¿no? La tierra, también el Y mar, ¿qué más? El cielo. Muy Donde bien, estaban los titanes, esto en el Tártaro. el tártaro, eso es la tierra. muy bien. Todos esos son los escenarios en los que se desarrolla. Muy bien. ¿La estructura cuál va a ser? donde donde hay un inicio, El un mito nudo y que es un texto argumentativo, es informativo, narrativo, ¿no? narrativo. Porque Entonces va a tener nos una está estructura contando una historia, ¿no? narrativa. Muy bien. Esa es la solución de la guía. Los que estuvieron pendientes, pues me imagino que ya escribieron. Recuerden que la guía de aprendizaje se tiene que presentar, tener buena presentación, una portada, ¿no? Donde están sus nombres. Algunos no me hacen eso, mira que eso es importante. ¿Quiénes fueron las personas que me participaron ahorita? Sergio Andrés Ruiz. Sergio. Entonces, ¿quién más? Fueron varios. Andrés Felipe Velázquez. Andrés Felipe. Listo, Andrés Felipe, gracias. Brian Steven Correa. Brian Steven. Listo, Brian Steven. ¿Alguien más? Karen Milady Vázquez. ¿Caro? Karen Milady. Ah, Karen. Sí. Gracias, Profe Karen. Valentina Díaz también. Valentina.
No la encuentro. ¿Valentina Díaz? Ella se llama María Valentina Díaz, sí. Ah, con razón. Hubo otro niño que participó. No, mira que no la encuentro. Ah, sí, esa María Valentina. Listo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Listo. Bien, ahora vamos a ver un video. Recuerden que la mitología, por ser de tradición oral, hay muchas versiones y también por el paso del tiempo vamos a encontrar muchas versiones sobre la mitología. Entonces van a haber variaciones en los personajes, en la historia, pero la esencia es la misma. Entonces vamos a encontrar un recurso en el que nos van a explicar muy bien como la historia y la creación de los dioses y su historia. Para que estén muy atentos. Al principio solo existía el caos. El mundo estaba formado por una masa confusa, donde todas las cosas se mezclaban. Este periodo caótico duró muchas eras. Fue cuando Gea y otras divinidades primordiales comenzaron a colocar orden donde solo había caos. La Madre Tierra, sin la ayuda de ninguna divinidad, genera a Urano, el dios del cielo, el que reina sobre todas las cosas. Todas las noches el gran dios se unía a la diosa Gea. Profe, ¿puedes Estas apagar tu uniones micrófono que se generaban oye muchos el eco? Vale. Se oye doble. Por favor, Gracias. por favor. hijos. Entre ellos están los titanes, los cíclopes y los hecatónquicos. Por haber generado hijos muy poderosos, el dios del cielo temía ser destronado por ellos. Por eso, tan pronto nacían, Urano los aprisionaba en el vientre de la madre tierra. Este lugar se conoció como el Tártaro. Gea estaba obligada a contener dentro de sí a seres divinos y portadores de poderes colosales, y eso le causaba un intenso dolor. Después de muchas eras de sufrimiento y subyugación, Gea estaba cansada de la tiranía de Urano y comenzó a tramar una forma de derribarlo. Ella libera a su hijo más joven y también el más ambicioso, el titán Cronos, y le suplica para que la libere de la tiranía de su padre y tome para sí el derecho de reinar sobre el universo. El ambicioso titán acepta la difícil tarea impuesta por Gea. Para realizar esta misión, su madre le entrega una hoz de diamante. Entonces Cronos partió hacia el palacio celestial de Urano. Allí encuentra a su padre durmiendo sobre una nube. El titán se prepara para dar el golpe fatal. Cronos ataca con un golpe certero en los testículos del dios del cielo. Este suelta un grito de dolor nunca antes oído en la historia del universo. Urano cae sobre una nube y su sangre tiñe el cielo de rojo escarlata. Cronos regresa triunfante, ávido de contarle a su madre sobre su hazaña gloriosa. Gea se pone radiante y muy orgullosa de su hijo. Como le fue prometido, Cronos se convierte en señor de todo el universo. Su primer acto es garantizar la libertad de sus hermanos titanes y los convoca para un gran banquete en su homenaje. Cae la noche y Cronos es visitado por el espectro de su padre, que le dice: «Eres un retoño infame, que manchó sus manos con la sangre de su propio padre, y del mismo modo que usurpaste el poder supremo, también un día lo perderás».
Después de derribar al dios Urano del trono celestial, el titán Cronos da inicio a su reinado como Señor Supremo del mundo. Fue durante el reinado del poderoso titán que se originó la era de oro de los hombres. Durante ese periodo dorado, la paz y la armonía imperaban en el mundo. Era un estado de primavera constante. La abundancia existente hacía que trabajos como la agricultura fueran innecesarios. Era un mundo donde la palabra necesidad no tenía sentido. Sin embargo, la vida de los dioses no era tan pacífica como la de los hombres. Cronos se había convertido en un gobernante tan tirano como su padre lo fue. El dios adoraba gritar la siguiente expresión: «Aquí es así, mando yo y nadie más». Después de casarse con su hermana, la diosa Rea, Cronos temía la profecía de su padre, que le maldijo diciendo que así como sucedió con él, uno de sus hijos se levantaría contra el soberano y le tomaría el poder. Cronos, en el auge de su paranoia, pasó a devorar a sus hijos tan pronto como nacían para garantizar que ninguno de ellos jamás lo desafiara. La diosa Rea quedaba desolada al ver a un hijo tras otro ser devorado por el dios tirano. La reina está nuevamente embarazada, pero esta vez se rebela y decide que su hijo no servirá de comida para Cronos. Para ello, Rea descendió a la tierra y dio a luz a Zeus en una cueva en la isla de Creta. Allí entrega a su hijo para que sea criado por las ninfas del bosque. Cronos sabía que Rea estaba embarazada y esperaba el nacimiento del bebé para que éste también fuera devorado. Rea se encierra en su cuarto y comienza a gritar simulando los dolores del parto. Cuando salió de su dormitorio, la diosa sostenía una sábana repleta de piedras, imitando la forma de un bebé. Ella sabía que Cronos, ávido por devorar a su hijo, lo tragaría de una sola vez, sin percibir el engaño cometido. Y así sucedió. Rea finge llorar de tristeza por la pérdida de otro hijo, pero en verdad llora de alegría por haber conseguido salvar a su propio hijo de un destino tan terrible. Mientras tanto, el joven Zeus era criado por las ninfas y amamantado por la cabra Almatea. Cuando mayor, Zeus pasó a ser educado por un águila encantada, que viajaba por el mundo y le traía las novedades de todo lo que sucedía. Al llegar a la edad adulta, su verdadera identidad le fue revelada a Zeus y también el terrible destino de sus hermanos. Determinado, Zeus busca una forma de liberar a sus hermanos. Con ayuda del titán Océano, Zeus consigue una poción que hará que Cronos vomite a sus hermanos. Entonces, disfrazado de lacayo celestial, Zeus convence a Cronos de tomar la poción, diciendo que se trata de un Bien, chicos, vamos a dejar hasta ahí por cuestión de tiempo. En la plataforma ahora voy a habilitar el quiz, muy fácil. Si estuvieron atentos, pues lo van a responder muy bien y pues van a tener 5. Recuerden enviarme las actividades, los que no me enviaron el trabajo la semana pasada, para que por favor se pongan al día. Y ya con lo que desarrollamos, explicamos hoy, pues me pueden enviar esa guía de aprendizaje. Espero que hayan podido aprender muchísimo. Cualquier pregunta, duda, inquietud, me pueden escribir al WhatsApp. ¿Listo? Recuerden que los trabajos también me los pueden enviar al WhatsApp. Muchísimas gracias a todos los que participaron, que estuvieron atentos a la clase. Entonces nos vamos a ver ya la próxima clase, que es mañana, con plan lector. ¿Listo? Entonces, bueno, profe, muchas gracias. Que esté un bien. lindo día. Bueno, señora, muchísimas gracias por la clase.
Bueno, hasta luego. Que estén muy Listo, bien. profe, muchas gracias. Está bien.